¿No dicen que es snob? Preguntó Monsieur de Breté con expresión malévola, encendida, y esperando en la respuesta la misma precisión que se hubiera asegurado. Me han dicho que solo tenía 4 dedos en la mano derecha. ¿Es cierto? Dios mío, no, respondió Madame de Guermantes con sonrisa de dulce indulgencia. Quizás un poquitín snob de apariencia, porque es jovencísimo, pero me sorprendería que lo fuese en realidad, porque es inteligente. Añadió como si a su parecer hubiese una incompatibilidad absoluta entre esnovismo e inteligencia. Es agudo y me parece divertido, siguió diciendo mientras se reía con un aire sibarita y entendido, como si juzgar divertido a alguien exigiese cierta expresión de alegría, o como si las ocurrencias del duque de Gastalla volviesen a su mente en ese momento. Por lo demás, como nadie le recibe, su esnovismo no podría ejercitarse, concluyó la duquesa sin darse cuenta de que así no animaba demasiado a la princesa de Parma. Me pregunto qué dirá el príncipe de Guermantes, que la llama Madame Hiena, si se entera de que he ido a su casa. ¿Pero cómo? Exclamó con extraordinaria vivacidad la duquesa. Usted sabe que fuimos nosotros los que le cedimos a Gilbert, ahora estaba amargamente arrepentida, toda una sala de juego imperio que nos venía de QQ y que es un esplendor. No había sitio aquí donde, sin embargo, me parece que lucía mejor que en su casa. Es de una belleza absoluta, mitad de etrusca, mitad de egipcia. ¿Egipcia? Preguntó la princesa, a la que etrusca no decía gran cosa. Dios mío, unos pocos las dos. Eso nos decía Swan. Él me lo explicó. Ya sabe usted que soy una pobre ignorante. Además, en el fondo, señora, lo que hay que decirse es que el Egipto del estilo imperio no tiene nada que ver con el verdadero Egipto, ni sus romanos con los romanos, ni su Etruria. ¿De veras? Dijo la princesa. Pues no, es lo que se llama un traje Luis XV en tiempos del Segundo Imperio, cuando eran jóvenes Ana de Mouchy o la madre del querido Brigot. Hace poco, Basin, le hablaba a usted de Beethoven. El otro día nos tocaron una cosa suya, muy bella por cierto, un tanto fría, donde hay un tema ruso. Es conmovedor pensar que Beethoven creía que aquello era ruso, y del mismo modo los pintores chinos que creían copiar a Bellini. Por otra parte, incluso en el mismo país, cada vez que alguien mira las cosas de una forma algo nueva, las 4/4 de la gente no ven nada en lo que les enseñe. Se necesitan 40 años por lo menos para que lleguen a distinguir. 40 años, exclamó la princesa asustada. Desde luego, prosiguió la duquesa, imprimiendo cada vez más a las palabras, que eran casi al pie de la letra palabras mías, porque precisamente yo había expresado en su presencia una idea análoga, gracias a su pronunciación, el equivalente a lo que para los caracteres impresos se llama cursiva. Es como una especie de primer individuo aislado de una especie que todavía no existe y que está destinada a pulular, un individuo dotado de una especie de sentido que la especie humana no posee en su época. Yo no puedo servir de ejemplo. Siempre me han gustado desde el principio todas las manifestaciones interesantes, por nueva que fuese. Pero en fin, el otro día estuve con la gran duquesa en el Louvre y pasamos por delante de la Olimpia de Manet. Ahora ya no asombra a nadie. Hasta parece una cosa de Ingres, y sin embargo, solo Dios sabe la de lanzas que tuve que romper por ese cuadro del que no todo me agrada, pero cuyo autor es desde luego alguien. Quizás su sitio no sea del todo el Louvre. ¿Está bien la gran duquesa?, preguntó la princesa de Parma, a quien la tía del zar resultaba infinitamente más familiar que la modelo de Manet. Sí, hemos hablado de usted. En el fondo, prosiguió la duquesa, aferrada a su idea, la verdad es que, como dice mi cuñado Palamede, entre cada uno de nosotros y los demás está el muro de una lengua extranjera, y admito que esto es particularmente exacto tratándose de Gilbert. Si a usted le divierte ir a casa de los Hiena, tiene demasiado talento para subordinar sus actos a lo que pueda pensar ese pobre hombre, que es una querida criatura inocente, pero que, al fin y al cabo, tiene ideas de otro mundo. Me siento más cerca, más consanguínea de mi cochero, de mis caballos, que de ese hombre que no hace más que referirse todo el tiempo a lo que pensarían en tiempos de Felipe el Atrevido o de Luis el Gordo. Piense que, cuando pasea por el campo, aparta a los campesinos con expresión bonachona, pero con el bastón, diciéndoles: «Largo, villanos». En el fondo, me deja tan atónita cuando me habla como si estuviera oyendo que me dirigen la palabra los yacentes de las antiguas tumbas góticas. Por más que esa piedra viviente sea primo mío, me da miedo, y no pienso en otra cosa que en dejarla
en su edad media. Aparte de esto, reconozco que nunca ha asesinado a nadie. Precisamente acabo de cenar con él en casa de Madame de Villaparisis, dijo el general, pero sin sonreír ni sumarse a las bromas de la duquesa. ¿Estaba también Monsieur de Norpois?, preguntó el príncipe Pons, pensando, como siempre, en la Academia de Ciencias Morales. Sí, dijo el general, e incluso habló de su emperador. Parece que el emperador Guillermo es muy inteligente, pero no le gusta la pintura de Elstir. Por otra parte, y no lo digo contra él, precisó la duquesa, comparto su punto de vista, aunque Elstir me ha hecho un retrato muy bello. Ah, ¿no lo conoce usted? No se parece, pero es curioso. Elstir es interesante durante las poses. Me ha presentado como una especie de vieja. En eso imita las regentes del hospicio de Hals. Supongo que usted conoce esas sublimidades, por emplear una expresión cara a mi sobrino, dijo volviéndose hacia mí la duquesa, que hacía aletear ligeramente su abanico de plumas negras. Más que tiesa en su silla, echaba noblemente atrás su cabeza, porque, aunque gran dama siempre, jugaba un poco a la gran dama. Le contesté que había estado en Ámsterdam y en La Haya, pero que, para no mezclarlo todo, como mi tiempo era limitado, había renunciado a Arles. Ah, La Haya, qué museo, exclamó Monsieur de Guermantes. Le dije que, desde luego, había admirado la vista de Delft de Vermeer, pero el duque era menos instruido que orgulloso. Por eso se limitó a responderme con aire de suficiencia, como siempre que le hablaban de una obra de museo o del salón, y de la que no se acordaba. Sí, es de ver. Si es de ver, la he visto, seguro. ¿Cómo? ¿Ha hecho usted el viaje a Holanda y no ha ido a Arles?, exclamó la duquesa. Pues aunque no hubiera tenido más que un cuarto de hora, solo ver los Halles habría sido algo extraordinario. Me atrevería a decir que si alguien pudiera verlos únicamente desde lo alto de una imperial de tranvía sin detenerse, en caso de que estuviese expuestos, debería abrir los ojos de par en par. Esta frase me chocó por el desconocimiento que manifestaba del modo en que se forman en nosotros las impresiones artísticas, y porque parecía implicar que nuestro ojo es, en esa circunstancia, un simple aparato registrador de tomas instantáneas. El señor de Guermantes, feliz de que su mujer me hablase con tanta competencia de temas que me interesaban, contemplaba la prestancia célebre de la duquesa, escuchaba lo que decía de Franz Hals y pensaba: está empollada en todo. Mi joven invitado puede decirse que tiene delante a una gran dama de antaño en toda la acepción del término, y como no hay otra hoy en día. Así veía yo a los dos, separados de aquel nombre de Guermantes en el que por otro tiempo me los figuraba llevando una vida inconcebible, semejantes ahora a los demás hombres y las demás mujeres, solo un poco atrasados en comparación a sus contemporáneos, pero de manera desigual, como tantas parejas del Faubourg Saint-Germain, en que la mujer ha tenido el arte de saber detenerse en la edad de oro y el hombre la desventura de descender a la edad ingrata del pasado, siendo todavía la una Luis XV cuando el marido es pomposamente Luis Felipe. Que Madame de Guermantes fuese igual a las demás mujeres, para mí había sido al principio una desilusión. Ahora, por reacción y con la ayuda de tantos buenos vinos, casi una maravilla. Un Don Juan de Austria, una Isabel de Este, confinados para nosotros en el mundo de los nombres, comunican tan poco con la gran historia como la parte de Méséglise con la parte de Guermantes. Indudablemente, Isabel de Este fue en realidad una princesa pequeñísima, semejante a las que bajo Luis XIV no conseguían ningún rango particular en la corte, mas, como nos parece de una esencia única y por lo tanto incomparable, no podemos concebirla de una grandeza inferior a la de él, de modo que una cena con Luis XIV revestía, a nuestro parecer, un interés solo modesto, mientras que un encuentro sobrenatural con Isabel de Este nos permitiría ver con nuestros propios ojos a una heroína de novela. Ahora bien, después de haber estudiado a Isabel de Este, trasplantándola pacientemente de este mundo feérico al de la historia, que es su vida, su pensamiento no contenía nada de esa misteriosa singularidad que nos había sugerido su nombre. Una vez consumada la decepción, agradecemos infinitamente a esa princesa haber tenido de la pintura de Mantegna unos conocimientos casi iguales a los que, hasta entonces despreciado por nosotros
y puestos, como hubiera dicho François, más abajo que tierra, de Messier la Fenestre. Después de haber escalado las alturas inaccesibles del nombre de Guermantes, al descender por la ladera interna de la vida de la duquesa, sentía, cuando encontraba los nombres por los demás familiares de Víctor Hugo, de Frank Hals y de Viver, el mismo asombro que siente un viajero después de haber tenido en cuenta para imaginar la singularidad de las costumbres en un valle salvaje de América Central o de África del Norte, la distancia geográfica y la rareza de las denominaciones de la flora, al descubrir, nada más atravesar una cortina de aloes gigantes o de manzanillos, a unos habitantes que, a veces incluso ante las ruinas de un teatro romano o de una columna dedicada a Venus, están leyendo Merope o Alcir. Y tan distante, tan distinta, tan por encima de las burguesas instruidas que yo había conocido, la cultura similar por la que Madame de Guermantes se había esforzado, sin ningún motivo de interés ni de ambición, por descender al nivel de esas personas a las que no conocería jamás, tenía el carácter misterioso, casi conmovedor por su falta de utilidad, de una erudición en materia de antigüedades fenicias en un político o en un médico. Habría podido enseñarle uno bellísimo, que me dijo amablemente Madame de Guermantes, refiriéndose a Hals, el más hermoso según algunas personas, y que heredé de un primo alemán. Por desgracia, está enfeudado en el castillo. ¿No conocía usted esa expresión? Tampoco yo, añadió con aquel gusto suyo por gastar bromas, así se creía moderna, sobre las costumbres antiguas, pero a las que estaba inconsciente y ferozmente apegada. Estoy contenta de que haya visto usted Miss Elstir, pero confieso que aún lo habría estado más de haber podido hacerle los honores de mi Hals, de ese cuadro enfeudado. Lo conozco, dijo el príncipe Bon, es el del gran duque de S. Exacto, su hermano estaba casado con mi hermana, dijo Messier de Guermantes, y además su madre era prima hermana de la madre de Orient. Pero por lo que se refiere a Messier Elstir, añadió el príncipe, me permitiré decir que, sin tener opinión sobre sus obras, que no conozco, la inquina con que le persigue el emperador no debe pesar sobre él. El emperador es de una inteligencia maravillosa. Sí, he cenado 2 veces con él, una en casa de mi tía Sagam, otra en casa de mi tía Rathwill, y debo decir que me pareció curioso. No me pareció simple, pero tiene algo de divertido, de logrado, dijo la duquesa, recalcando la palabra, una especie de clavel verde, es decir, una cosa que me sorprende y no acaba de agradarme del todo. Una cosa que me parece sorprendente que hayan podido hacerla, pero que, en mi opinión, habría dado igual si no lo hubieran conseguido. Espero que no le escandalicen mis palabras. El emperador es de una inteligencia inaudita, continuó el príncipe. Ama apasionadamente las artes. Tiene sobre las obras de arte un gusto en cierto modo infalible. No se equivoca nunca. Si una cosa es bella, la reconoce en el acto y empieza a odiarla. Si detesta una cosa, no hay la menor duda. Eso quiere decir que es excelente. Todos sonrieron. Me tranquiliza usted, dijo la duquesa. De buena gana compararía al emperador, continuó el príncipe, quien, no sabiendo pronunciar la palabra arqueólogo, es decir, como si estuviese escrita geólogo, nunca perdía ocasión de utilizarla, como un viejo arqueólogo. El príncipe dijo, arqueólogo, que tenemos en Berlín. Ante los viejos monumentos asirios, el viejo arqueólogo llora, pero si es una falsificación moderna, si no es realmente antiguo, no llora. Entonces, cuando se quiere saber si una pieza arqueóloga es realmente antigua, la llevan al viejo arqueólogo. Si llora, compran la pieza para el museo. Si sus ojos permanecen secos, la devuelven al comerciante y se le persigue por falsificación. Pues bien, cada vez que ceno en Potsdam, todas las piezas de las que el emperador me dice, príncipe, tiene que ver esto, está lleno de genialidad, toma nota para guardarme de ir, y cuando le oigo tronar contra una exposición, corro a verla en cuanto puedo. ¿Es cierto que Norpois está en un acercamiento anglo-francés?, dijo Messier de Guermantes. ¿Y de qué les serviría a ustedes?, preguntó con expresión a un tiempo irritada y temada el príncipe Bon, que no podía soportar a los ingleses. Son tan estúpidos, ya sé que no les ayudarían a ustedes desde el punto de vista militar, pero de todos modos se les puede juzgar por la estupidez de sus generales.
Un amigo mío ha hablado recientemente con Botha, ya sabe, el jefe Bohr. Le decía, es espantoso un ejército así. Por otra parte, me gustan los ingleses. Piense que, en última instancia, yo, un simple campesino, les he vapuleado en todas las batallas. Y en la última, cuando estaba a punto de sucumbir frente a un enemigo 20 veces superior, a pesar de rendirme porque no tenía otra salida, me las apañé para hacer 2000 prisioneros. Y las cosas salieron así porque yo era un simple jefe de campesinos. Pero si alguna vez esos imbéciles tuvieran que medirse con un verdadero ejército europeo, es como para echarse a temblar por ellos pensando en lo que podría ocurrir. Además, basta con ver a su rey, a quien usted conoce tan bien como yo. En Inglaterra pasa por un gran hombre. Yo, además, apenas escuchaba estas historias, del mismo género de las que Monsieur de Norpois contaba a mi padre. No proporcionaban ningún alimento a las fantasías que me gustaban, y aunque hubieran poseído aquello de los que carecían, habrían debido de ser de una calidad muy excitante para que pudieran despertar mi vida interior durante aquellas horas mundanas en las que yo vivía en mi epidermis, en mi pelo bien peinado, en la almidonada pechera de mi camisa, es decir, horas en las que no podía sentir nada de lo que para mí era el placer en la vida. Ah, no soy de su opinión, dijo Madame de Guermantes, para quien el príncipe alemán carecía de tacto. El rey Eduardo me parece encantador, tan sencillo y mucho más sutil de lo que se piensa. Y la reina es, aún hoy día, lo más hermoso que conozco en el mundo. Pero señora duquesa, dijo el príncipe irritado, sin darse cuenta de que así se volvía desagradable. Lo cierto es que si el príncipe de Gales hubiera sido un simple particular, no hay un solo círculo que no le habría expulsado, y nadie habría consentido en estrecharle la mano. La reina es fascinante, extraordinariamente bondadosa y limitada, pero en fin, hay algo escandaloso en esa pareja real a la que literalmente alimentan sus súbditos, que obliga a los grandes financieros judíos a pagar todos los gastos que debería sufragar ella, y a cambio los nombra baronet. Es como el príncipe de Bulgaria. Es primo nuestro, dijo la duquesa, es inteligente. También lo es mío, dijo el príncipe, pero no por eso pensamos que sea un gran hombre. No, a los que deberían ustedes acercarse es a nosotros. Es el mayor anhelo del emperador, pero quiere que salga del corazón. Dice, lo que quiero es un apretón de manos, no un sombrerazo. Así serían ustedes invencibles. Eso resultaría más práctico que el acercamiento al anglo-francés que predica Monsieur de Norpois. Ya sé que lo conoce, me dijo la duquesa de Guermantes, para no dejarme fuera de la conversación, acordándose de que Monsieur de Norpois había dicho de mí que había estado a punto de besarle la mano, pensando que desde luego le había contado la historia a Madame de Guermantes y que, en cualquier caso, no había podido hablarle de mí sino mal, porque pese a su amistad con mi padre, no había dudado en dejarme en ridículo. No hice lo que hubiera hecho un hombre de mundo. Este habría dicho que detestaba a Monsieur de Norpois y que así se lo habría dado a entender. Lo habría dicho para aparentar ser la causa voluntaria de las maledicencias del embajador, que de esta manera no hubiera sido más que represalias mendaces e interesadas. En cambio dije que con gran pena por mi parte tenía la impresión de que Monsieur de Norpois no me apreciaba. Está usted muy equivocado, me respondió Madame de Guermantes. Le aprecio mucho. Pregúnteselo a Bassi. Si yo paso por ser demasiado amable, él desde luego no lo es. Le dirá que nunca hemos oído hablar a Monsieur de Norpois tan bien de nadie como de usted, y recientemente ha intentado que le asignasen a usted en el ministerio un puesto envidiable, pero al enterarse de que no se encontraba bien de salud y no podría aceptarlo, ha tenido la delicadeza de no hablar siquiera de su buena intención a su padre de usted, al que estima infinitamente. Desde luego, Monsieur de Norpois era la última persona de quien yo hubiese esperado un favor. Lo cierto es que, tratándose de un carácter burlón y más bien malévolo, los que, como yo, se habían dejado engañar por su apariencia de San Luis administrando justicia bajo una encina, por los tonos de voz fácilmente compasivos que salían de su boca, quizás demasiado armoniosa, creían en una verdadera perfidia cuando se descubrían objeto de una maledicencia procedente de un hombre que les había dado la impresión de poner el corazón en sus palabras. Maledicencias que eran bastante frecuentes en él, mas ello no le impedía tener simpatías, elogiar a quienes apreciaba y complacer en mostrarse servicial con ellos.
Por lo demás, no me sorprende que la aprecie, me dijo Madame de Guermantes. Es un hombre inteligente. Y comprendo perfectamente, añadió, dirigiéndose a los otros y aludiendo a un proyecto matrimonial para mí desconocido, que mi tía, que ya no le divierte mucho como vieja amante, le parezca inútil como nueva esposa. Tanto más cuanto que, incluso amante, eso creo al menos, hace mucho que no lo es. Solo tiene relaciones, si puede decirse así, con Dios. Es más beata de lo que usted cree, y Booth-Norpois podría decir, como en los versos de Víctor Hugo, hace mucho que aquella con la que dormía, oh Señor, dejó mi cama por la vuestra. En realidad, mi pobre tía es como esos artistas de vanguardias que se han pasado la vida despotricando contra la academia y que, a última hora, terminan fundando una pequeña academia propia, o como los que han colgado los hábitos que se fabrican una religión personal. Para eso más valía conservar los hábitos o no ser del gremio. Y quién sabe, añadió la duquesa con aire pensativo, acaso sea previsión de enviudar. No hay nada más triste que los lutos que no se pueden llevar. Si Madame de Villeparisis se convierte en Madame de Norpois, creo que a nuestro primo Gilbert le costaría una enfermedad, dijo el general Saint Joseph. El príncipe de Guermantes es encantador, pero está muy apegado a las cuestiones de cuna y de etiqueta, dijo la princesa de Parma. Fui a pasar 2 días a su casa de campo cuando, por desgracia, estaba mala la princesa. Me acompañaba Beck. Era un mote que daban a Madame Hunolstein, porque era enorme. Es casi un piropo, le interrumpió el duque aludiendo a la estatura gigantesca y el pecho enorme de Madame Montpeyroux, de soltera Hunolstein. El príncipe vino expresamente al pie de la escalinata, me ofreció el brazo y fingió no ver a Peque. Subimos a la primera planta, hasta la entrada de los salones, y solo allí, apartándose para dejarme pasar, dijo: buenos días, Madame Hunolstein. Nunca la llama de otro modo desde su separación, fingiendo no haber reparado hasta entonces en Peque, para dejar claro que no tenía por qué ir a saludarla al pie de la escalinata. No me extraña nada, no necesito decirle, dijo el duque, que se consideraba extraordinariamente moderno, superior a cualquiera por nacimiento e incluso republicano, que no tengo muchas ideas comunes con mi primo. Como la señora puede suponer, estamos de acuerdo en casi todo, poco más o menos como el día y la noche. Pero debo decir que si mi tía se casase con Norpois, por una vez sería de la opinión de Gilbert. Ser hija de Florimond de Guise y hacer un matrimonio semejante sería, como suele decirse, hacer reír a las gallinas. ¿Qué quiere que le diga? Estas últimas palabras, por lo general, el duque las pronunciaba en mitad de una frase. Eran, en esta ocasión, completamente inútiles, pero tenía una necesidad perpetua de emplearlas, tanta que le obligaba a relegarlas al final de un periodo si no había encontrado sitio en otra parte. Para él era, entre otras cosas, como una cuestión de métrica. Y eso, añadió, que los Norpois son excelentes gentilhombres de buena cuna, de buena cepa. Escuche, Basil, no merece la pena burlarse de Gilbert para terminar hablando con él, dijo Madame de Guermantes, para quien la bondad de su nacimiento, lo mismo que la de un vino, consistía precisamente, como para el príncipe y el duque de Guermantes, en su antigüedad, pero menos sincera que su primo y más sutil que su marido. En las conversaciones se empeñaba en no desmentir el espíritu de los Guermantes y despreciaba el rango en sus palabras sin perjuicio de honrarlos con sus hechos. ¿Pero no son ustedes algo primos incluso?, preguntó el general de Saint Joseph. Me parece que Norpois se había casado con una La Rochefoucauld. No, no es así en absoluto. Ella era de la rama de los duques de la Rochefoucauld. Mi abuela es de los duques de Tonneville. Es la propia abuela de Edouard Coco, el hombre más sabio de la familia, respondió el duque, que tenía sobre la sabiduría nociones bastante superficiales, y las dos ramas no han vuelto a unirse desde Luis XIV. Sería un parentesco un tanto lejano. Vaya, qué interesante, no lo sabía, dijo el general. Por otra parte, prosiguió Monsieur de Guermantes, su madre era, según creo, hermana del duque de Montmorency, y se había casado primero con una Latour d'Auvergne. Pero como esos Montmorency son muy poco Montmorency
Y como esos Latour Aubert no son para nada Latour Aubert, no me parece que eso les otorgue una gran posición. Él afirma, lo cual sería más importante, que desciende de Saint-Trailles y como nosotros descendemos de este por línea directa, había en Combray una calle de Saint-Trailles en la que nunca me había ocurrido volver a pensar. Iba de la calle de Bretonner a la calle Loiseau, y como Saint-Trailles, compañero de armas de Juana de Arco, se había casado con una Guermantes, haciendo entrar en esta familia el condado de Combray, sus armas cuartelaban la de los Guermantes en la parte inferior de un vitral de Saint-Hilaire. Volví a ver algunas gradas de Gres de Negruzco mientras una modulación traía ese nombre de Guermantes en el tono olvidado en que antaño lo oía, tan distinto de aquel en el que designaba a los amables anfitriones de aquella noche. Si el nombre de duquesa de Guermantes era para mí un nombre colectivo, no lo era solo en la historia, por la suma de todas las mujeres que lo habían llevado, sino también en el curso de mi corta juventud, que en aquella sola duquesa de Guermantes ya había visto superponerse tantas mujeres diferentes y desaparecer cada una de ellas cuando la siguiente había cobrado suficiente consistencia. Las palabras no cambian de significación durante siglos, tanto como para nosotros los nombres en el espacio de algunos años. Nuestra memoria y nuestro corazón no son bastante grandes para poder ser fiables. No tenemos suficiente espacio en nuestro pensamiento actual para poder conservar los muertos al lado de los vivos. Estamos obligados a edificar sobre los que ha habido antes y que solo encontramos al azar en una excavación del género de la que acababa de realizar el nombre de Saint-Trailles. Me pareció inútil explicar todo esto e incluso poco antes había mentido implícitamente, evitando responder cuando Monsieur de Guermantes me había dicho: ¿no conoce usted nuestro pueblo? ¿Acaso ya sabía que lo conocía y solo por buena educación no quiso insistir? La señora de Guermantes me sacó de mis cavilaciones. A mí todo esto me parece muy enojoso, pero créame, no siempre es así de aburrida mi casa. Espero que vuelva usted pronto a cenar. Tiene derecho a una compensación, esta vez sin genealogías, me dijo a media voz la duquesa, incapaz de comprender el género de encanto que podía encontrar yo en su casa y de tener la humildad de complacerme como un simple herbario lleno de plantas pasada de modas. Lo que, según Madame de Guermantes, defraudaba mis expectativas era, por el contrario, aquello que a la postre, porque el duque y el general ya no dejaron de hablar de genealogías, salvaba mi velada de una decepción completa. ¿Cómo no habría podido sentirla hasta ese momento? Cada uno de los comensales, revestido del misterioso nombre bajo el que yo los había conocido y soñado a distancia de un cuerpo y de una inteligencia semejantes o inferiores a los de todas las personas conocidas por mí, me había dado la impresión de vulgaridad plena que puede dar la entrada en el puerto danés de Elsinor a cualquier apasionado lector de Hamlet. Cierto, aquellas regiones geográficas y aquel pasado antiguo que ponían oquedades y campanarios góticos en su nombre habían formado en cierta medida su rostro, su mente y sus prejuicios, pero únicamente sobrevivían en ello como la causa en el efecto, es decir, acaso perceptibles para la inteligencia, pero absolutamente insensible para la imaginación. Y fueron esos prejuicios de otro tiempo los que de golpe restituyeron a los amigos de Madame y de Messier y de Madame de Guermantes su poesía perdida. Claro está que las nociones poseídas por los nobles y que hacen de ellos los eruditos las etimologías de la lengua, no de las palabras sino de los nombres, y que hacen de ellos los eruditos, los etimologistas de la lengua, no de las palabras sino de los nombres, y esto incluso solo respecto de la media ignorante de la burguesía, porque si en el mismo nivel de mediocridad un devoto podrá responderos mejor sobre la liturgia que un libre pensador, en cambio a menudo un arqueólogo anticlerical podrá dar lecciones a su cura sobre todo lo concerniente incluso a su propia iglesia. Tales nociones, si queremos permanecer en la verdad, es decir, en el espíritu, no tenían siquiera para estos grandes señores el encanto que habrían tenido para un burgués. Quizás supiesen mejor que yo que la duquesa de Guise era princesa de Cleves, de Orleans y de Porcien, etc. Pero antes incluso de todos esos nombres, habían conocido el rostro de la duquesa de Guise, reflejado a partir de entonces por ese nombre. Yo había empezado por el hada,
aunque estuviese destinada a perecer pronto, ellos por la mujer. En las familias burguesas se ven surgir a veces envidias si la hermana menor se casa antes que la mayor. De igual modo, el mundo aristocrático, el de los Corbusier, sobre todo, pero también el de los Guermantes, reducía su grandeza nobiliaria a simples superioridades domésticas, en virtud de una puerilidad que yo había conocido antes. Ese era para mí su único encanto en los libros. No parece que Talleyrand de Rax hablara de los Guermantes y no de los Rohan cuando relata, con satisfacción evidente, que Messier de Guémené gritaba a su hermano: «Puedes pasar, que esto no es el Louvre», y decía del caballero de Rohan, porque era hijo natural del duque de Clermont: «Él, por lo menos, es príncipe». Lo único que en aquella conversación me dolió fue ver que las absurdas historias sobre el encantador gran duque heredero de Luxemburgo encontraban en aquel salón tanto crédito como entre los camaradas de Saint-Loup. Decididamente era una epidemia que acaso no duraría más de 2 años, pero que se extendía a todos. Se repitieron los mismos relatos falsos, o se añadieron otros. Me di cuenta de que la propia princesa de Luxemburgo, fingiendo defender a su sobrino, proporcionaba armas para atacarle. «Hace usted mal en defenderle», me dijo, como había hecho Saint-Loup. Messier de Guermantes. Mire, dejemos a un lado incluso la opinión, por otra parte unánime, de nuestros parientes. Pruebe hablar de él con sus criados, que en el fondo son quienes mejor nos conocen. Madame de Luxemburgo le había pasado a su sobrino su negrito. El negro volvió llorando: «Gran duque pegar mí, yo no canalla, gran duque malo, de no creer. Y puedo hablar con conocimiento de causa, es primo de Orient». Por lo demás, no puedo decir cuántas veces oí durante aquella velada las palabras de primo y primo. De un lado, Messier de Guermantes, casi a cada nombre que se pronunciaba, decía: «Pero si es un primo de Orient», con la misma alegría de un hombre que, perdido en un bosque, lee en el extremo de 2 flechas dispuestas en sentido contrario sobre un cartel indicador y seguidas por un exiguo número de kilómetros: «Belvedere Casimir Pierre, au courage du Grand Venor», y merced a ella comprende que está en buen camino. De otro lado, aquellas palabras de primo y prima eran empleadas con intención totalmente distinta, cosa que aquí era una excepción, por la embajadora de Turquía, que había llegado después de la cena. Devorada por la ambición mundana y dotada de una real capacidad de asimilación, aprendía con la misma facilidad la historia de la retirada de los 10.000 o la perversión sexual de los pájaros. Habría sido imposible cogerla en falta sobre las más recientes publicaciones alemanas tratasen de economía política, de Besania, de las diversas formas del onanismo o de la filosofía de Epicuro. Era, por otra parte, una mujer peligrosa de escuchar, porque, perpetuamente equivocada, os designaba como mujeres muy frívolas a virtudes irreprochables, os ponía en guardia contra un señor animado de las intenciones más puras y contaba esas historias que parecen salir de un libro, no a causa de su seriedad, sino de su inverosimilitud. En esa época la recibían en pocas casas. Frecuentaba algunas semanas a mujeres muy brillantes como la duquesa de Guermantes, pero por lo general, en el círculo de las familias más nobles, se había limitado, por fuerza, a algunas ramas oscuras que los Guermantes ya no frecuentaban. Esperaba tener todas las apariencias del gran mundo, citando los nombres más altisonantes de personajes poco recibidos que eran amigos suyos. Y acto seguido, Messier de Guermantes, creyendo que se trataba de personas que a menudo cenaban en su casa, se estremecía de alegría al encontrarse en un terreno familiar y lanzaba un grito de adhesión: «Pero si es un primo de Ariane, le conozco mejor que a mis bolsillos. Vive en la calle Benoît. Su madre era Mademoiselle Ducès». La embajadora se había obligado a confesar que los suyos eran animales más pequeños. Trataba de relacionar a sus amigos y a los de Messier de Guermantes dando un rodeo. Sé muy bien a quién se refiere. No, no es de esos, son primos suyos. Pero esta frase de reflujo, lanzada por la pobre embajadora, expiraba muy pronto, porque Messier de Guermantes, desanimado, respondía: «Ah, entonces no veo a quién se refiere usted». La embajadora renunciaba a contestar, porque si los que ella conocía siempre eran los primos de las personas
que habría sido preciso conocer, en muchas ocasiones esos primos no eran siquiera parientes. Luego, de parte de Monsieur de Guermantes venía un nuevo flujo de «pero si es una prima de Orient», palabras que parecían tener para Monsieur de Guermantes en cada una de sus frases la misma utilidad que ciertos epítetos, cómodos para los poetas latinos porque les proporcionaban un dáctilo o un espondeo para sus hexámetros. Por lo menos, la explosión de «pero si es una prima de Orient» me pareció muy natural aplicada a la princesa de Guermantes, de hecho pariente muy allegada a la duquesa. La embajadora no parecía apreciar a esa princesa. Me dijo en voz baja: «Es una estúpida, y no es tan bella. Es una fama usurpada». Además, añadió en un tono al mismo tiempo ponderado, repulsivo y decidido: «me resulta terriblemente antipática». Pero a menudo el parentesco tenía una extensión mucho mayor porque Madame de Guermantes se sentía en la obligación de decir «mi tía» de personas con las que no se le había descubierto un antepasado común sin remontarse por lo menos hasta Luis XV. Igual que cada vez que por culpa de una época tan desdichada una multimillonaria se casaba con algún príncipe cuyo tatarabuelo había desposado con el que Madame de Guermantes a una hija de Louvois, una de las alegrías de la americana consistía, a partir de una primera visita al palacete de Guermantes, donde por lo demás era mejor o peor recibida, o peor o mejor examinada, poder decir «mi tía» a Madame de Guermantes, que la dejaba hacer con una sonrisa maternal. Pero a mí me importaba poco que fuese la cuna para Madame Monsieur de Guermantes y Monsieur de Brosfeuille. En las conversaciones que tenían sobre este punto, yo solo buscaba un placer poético. Sin disfrutarlo ellos mismos, me lo procuraban como hubiesen hecho unos labradores o unos marineros hablando de cultivos y de mareas, realidades demasiado poco separadas de ellos mismos para que pudieran saborear la belleza que yo, personalmente, me encargaba de extraer. A veces, más que un linaje, era un hecho particular, una fecha lo que hacía recordar un nombre. Oyendo a Monsieur de Guermantes evocar que la madre de Monsieur de Breauté era Choiseul y su abuela Lucien, creí ver bajo su vulgar camisa de sencillos botones de perla sangrar en 2 globos de cristal esas augustas reliquias, el corazón de Madame Praslin y del duque de Berry. Otras eran más voluptuosas, los finos y largos cabellos de Madame Tallien o de Madame Sabran. Algunas veces no era sino una simple reliquia lo que yo veía. Más instruido que su mujer en lo que habían sido sus antepasados, Monsieur de Guermantes tenía a su disposición recuerdos que daban a su charla un hermoso tono de antigua morada desprovista de verdaderas obras maestras, pero llena de cuadros auténticos, mediocres y majestuosos, cuyo conjunto provoca un efecto espléndido.